como siempre, todo esto lo estaremos subiendo a YouTube luego. Bien. Eh, Perfecto. Entonces, ¿se nota ahí bien? Todo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, en esta unidad lo que, digamos, nos están pidiendo es ver algunos ejemplos de cómo se utilizaría todo el tema de lo que estuvimos viendo, los distintos elementos de control, a distintas plantas. Bien, en lo que se refiere en la teoría a lo que es una planta sería el proceso productivo que nosotros queremos controlar, el proceso que nosotros queremos controlar. Después puede ser un proceso productivo o lo demás. Entonces, bueno, en estas dos clases vamos a estar viendo eh, estos cinco casos, bien, control de temperatura, control de nivel, bien, posición angular, posición, digamos, de traslaciones, bien, una va a ser rotaciones y el otro más lineal, bien, distancias lineales, y después sistemas de seguimiento a la referencia, bien, eso es como un poquitito más va relacionado con todo lo otro, pero no es un proceso en sí mismo, eso es a lo que quiero apuntar. Bien, entonces vamos a empezar primero a charlar un poco del tema de control de la temperatura. Bien, hasta ahora en las clases anteriores lo que estuvimos viendo fue los tipos de control, bien, o sea, que tenemos un controlador, bien, algún aparato digamos, que toma decisiones. Estuvimos viendo actuadores, bien, cuestiones de que realizan modificaciones en el mundo real y sensores que toman información del mundo real para mandarlo al digital, bien, y poder así tomar decisiones, bien. Hasta eso es todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, bien. Acá capaz que lo que vamos a ver un poquito más adelante en esta misma clase va a ser algunas cosas o ítems. Hubo algunos ítems que venían relacionados del principio, bien, de cuestiones de electrónica y demás. Bien, yo se las voy a ir mencionando, pero como para que no se vayan, no se perturben y no se asusten de primer momento. Bien, bueno, primero vamos a ver con el control de temperatura. Bien, antes de, digamos, de empezar a explicarle, eh, control de temperatura, ustedes vieron, bien, estuvimos siempre hablando y creo que fue uno de los ejemplos más comunes que estuvimos viendo, bien, que es en la mayoría de los casos que se utilizan estos, los sistemas de control, y hay diversas categorías de sistemas de control que podemos utilizar, o sea, no hay una solución única para lo que nosotros queremos lograr. Bien, el objetivo final es nosotros setear una temperatura en un horno, bien, que va a ser un recinto cerrado, bien, y llegar a cierta temperatura para, no sé, hacerle un tratamiento térmico, fundir el acero, cocinar un pancito, bien. Puede ser distintas cosas, bien. Entonces, eh, vamos a empezar. Entonces, el control de temperatura bien es un proceso en el cambio de temperatura en un espacio, bien, en un recinto cerrado. Nosotros tenemos una caja bien metálica con revestimiento y todo eso, y nosotros le ponemos una fuente de calor adentro. Bien, esa fuente de calor lo que va a hacer es calentar el recinto. ¿Hasta cuándo? Y hasta que se iguale la temperatura de ese recinto con la temperatura de lo que está emitiendo calor. Bien, si es fuego, se va a llegar a la temperatura que está el fuego, bien, la llama viva. O si es una resistencia eléctrica, va a llegar a la temperatura que está llegando a la resistencia eléctrica. Bien, una vez que llegue a esa temperatura, no va a superar eso, no puede superar eso. Bien, tenemos que poner una resistencia más grande o algo que genere más cantidad de temperatura. Eh, Bien, pero nosotros capaz que queremos llegar a temperaturas menores a eso, no queremos llegar al máximo, queremos llegar a distintas temperaturas que nosotros queremos setearlas. Entonces, no siempre es posible conseguir una fuente de calor que llegue a 250 grados Celsius. Bien, es muy difícil. Entonces, eh, nosotros ponemos fuentes de calor con muchísima más temperatura y después la vamos regulando hasta que llegamos a esa temperatura que queremos. Bien.
La ventaja, bien, les voy a decir una ventaja de los sistemas de control térmico, bien, es que requieren de bastante tiempo para accionar, bien, son sistemas lentos, bien, que llevan un tiempo prolongado, pueden ser minutos, bueno, pueden ser segundos, bien, como algo muy rápido, segundos, como rapidísimo, bien, minutos, bien, horas, bien, y pueden llegar días o semanas, bien, va a ser, depende de lo que necesiten. No es lo mismo calentar un horno de pizza, bien, que calentar el horno de vidrio de Basa, bien, que ese tarda, creo que tarda casi un mes y medio, 2 meses en encenderse y llegar a punto y después casi 2 o 3 meses en enfriarse, bien. Entonces, eh, los sistemas estos de control de temperatura, nosotros queremos setear temperaturas específicas. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bien, tenemos distintas herramientas para lograr esto. Entonces, vamos a tener nosotros nuestro modelito, bien, que vimos la clase pasada, que es el siguiente. Nosotros tenemos la consigna, bien. Esta consigna, ¿qué sería para nosotros? Yo se lo voy preguntando como para que vayamos ejercitando un poco el razonamiento. El proceso que nosotros necesitamos que haga El proceso que nosotros necesitamos que haga es todo esto, bien, es todo este sistema, en todo. realidad. Bien, la consigna va a ser, ¿qué puede ser la consigna? O sea, que nosotros le decimos al horno, Sí, que corte una temperatura bien, bien, que o llegue un a una ciclo de temperatura, vida. que llegue a una temperatura, nosotros la deseamos, es lo mismo el horno de nuestras casas, bien, eh, el horno de nuestras casas que un horno industrial o cualquier maquinaria que produzca calor y temperatura en la fábrica. Bien. Entonces, la consigna es esa, es una temperatura que deseamos. Nosotros queremos controlar temperaturas acá dentro del horno. Entonces, va a ser una temperatura, es la orden que nosotros le damos. Después vamos a tener un... ¿Cómo? ¿Cómo? Ok. Entonces, vamos a tener el control, ¿bien? El control, ¿bien? Puede ser algo que sea muy tonto, que les voy a explicar ahora, o que sea algo que sea con electrónica y demás cosas que te permita hacer un control más preciso, ¿bien? Este control va a ser, digamos, una de las partes importantes. Después tenemos la etapa de potencia. La etapa de potencia es de acá justo cuando lo saqué del ejemplo, ¿bien? Pero la etapa de potencia va a ser más que nada si nosotros tenemos que darle una orden con el control a algún objeto, ¿bien? Que me regule la temperatura, ¿bien? Ya sea hacer. Yo tengo una resistencia eléctrica, el controlador le va a dar la orden a algún dispositivo que me vaya a controlar cuánta corriente va a pasar por la resistencia eléctrica, bien, para llegar a cierta temperatura. La planta en sí misma va a ser el horno, bien, todo lo que es la estructura del horno en sí mismo, bien. Y después sensor o acondicionador. El sensor va a ser un sensor de temperatura, una termocupla, bien, que ustedes ya vieron. Entonces, esto es todo lo que va a ser el horno, bien. En algunas situaciones, bien, el sensor y el control están unificados, bien. En otras situaciones, el control y el sensor están separados en distintos elementos, bien. Hay veces que la etapa de potencia y el control también están juntos, todo está separado, bien. Entonces les voy a decir así. En un horno, todo esto va a depender bien de acuerdo al diseño y lo que tengamos que hacer. En un horno hogareño, bien, de sus casas, bien. ¿Alguien tiene horno eléctrico? Bien, que es más fácil de hacer esto. El ejemplo. Denme un segundo. Ahí va. Ahí entraron más gente. No sé qué. Bien. Dame un segundo que justo estaba entrando más gente.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, en un horno eléctrico que ustedes tengan en su casa, bien, los que tienen horno eléctrico, vieron que tenemos dos perillitas, bien, por lo general tenemos tres para decir que como queremos que si ponga en modo grill, en modo convección y demás, bien, eso no importa. Entonces tenemos dos perillitas, una que vamos a marcar el tiempo o que esté completamente encendida, bien, y en el otro vamos a tener la perillita de la temperatura. Bien, en la perillita de la temperatura es lo que va a pasar toda la magia. Bien, si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de desarmarlo, van a visualizar que la perilla de la temperatura del horno, bien, tiene, como es un elemento mecánico, bien, ese elemento mecánico lo que va a hacer es va a regular bien la temperatura interna. ¿Cómo lo hace? Bien, el elemento tiene un elemento bimetálico, bien, básicamente dos chapitas, bien, de distinto material, que se va a ir doblando, se va a ir deformando de acuerdo a la temperatura. ¿Cuánto se va a ir deformando? Bueno, eso nosotros lo vamos a ir seteando a la temperatura que nosotros queremos. Bien, entonces más, menos, 20 grados, ponele 5 como toda la furia de precisión a 20 grados, me va a marcar. Entonces, si yo le pongo a 100 grados el horno, bien, le pongo a 100 grados el horno, que esté a 80 o que esté a, ponele, que tenga una precisión así, más menos 10. Que esté a 90 grados o esté a 110, no me va a cambiar mucho la textura de lo que estoy cocinando, ¿bien? Lo mismo sería para 200 grados, que esté a 210 o que esté a 190, no me va a afectar mucho, es la temperatura aproximadamente de lo que necesita. Ahora no es lo mismo, bien, un horno en el cual le vamos a hacer un tratamiento térmico, bien, a, no sé, unas piezas mecánicas, bien, unos tornillitos, unos bulones, o unos pines rectificados. Entonces, eh, ¿cómo logramos esto? Bien, esto lo vamos a lograr separando los elementos y dándole mayor control. Bien, o sea, no va a ser lo mismo que o sea, lo que quería decir era, el hornito que va a estar para un proceso industrial que esté a 105, 110 es crítico, bien. Entonces necesitamos mejor nivel de precisión y control sobre nuestro proceso. Bien, hasta acá me siguen. Sí, Bien, entonces, ¿cómo vamos a lograr mayor control y precisión? Bueno, vamos a tener controles dedicados y hay distintos modos, o sea, distintos controles que me van a permitir obtener esto. Bien, también vamos a tener que tener mejor calidad de sensores, bien, y mejores prestaciones en la planta, bien, mayor aislación térmica, que las puertas no tengan pérdidas de calor, bien, básicamente es eso, que no tengamos pérdidas de calor en exceso o más de lo necesario, bien. Entonces, volvemos a la diapositiva. Bien, lo que vamos a tener es esto. Por separado un control, bien, que me va a poder controlar la inicialización, bien, de los elementos que calientan el ambiente, bien, que van a calentar el horno. El horno también va a tener que tener nuevas propiedades, que va a tener que básicamente la menor cantidad de pérdida de calor posible, bien, aislarlo. Bien, y después sensores que midan con mayor precisión. Bien, no puede ser una chapita que se deforma más menos 20 grados. Bien, y al deformarse esa chapita te corta la corriente. No, no, no. Esto va a tener que ser un sensor que me permita medir con alta prestación y sensibilidad, bien, la temperatura que yo quiero controlar. Bien, entonces ahí tenemos, les expliqué el esquema general de lo que estaríamos necesitando. Bien, entonces, el control puede funcionar de distintas formas. Bien, vamos a tener un control que se llama on-off. Bien, encendido y apagado. Un control off,
bien, lo que va a hacer es encender o apagar los elementos calefactores de mi horno, bien, básicamente las resistencias o la llave de paso de gas, bien. Es un simple, bien, es la forma más simple de control de todas, bien, lo que hacemos es, tenemos un sensor, bien, sencillo, bien, puede ser digital, puede ser analógico, bien, el horno que tenemos nosotros en nuestras casas tiene un control on-off. Entonces, el sensor se va a deformar, bien, el bimetálico se va a deformar, bien, y en un sensor más, digamos, más caro, vamos a tener un sensor, no sé, electrónico que manda los datos por I2C, I4C o lo que sea, o 420, bien, va a mandar la información a un controlador. El controlador va a encender o apagar ecos, bien. Le estoy tratando de dar los dos ejemplos al mismo tiempo, bien. Uno sencillo, sencillo es el sensor y el controlador están unificados, bien, es un pedacito de chapa que se deforma y abre o cierra un contacto. Hasta ahí sencillo. En un horno más industrial, con mayores prestaciones, vamos a tener un dispositivo que va a ser de sensor y va a poder mandar la información de distintas formas. Y un control que puede ser un control específico, bien, para on-off, PID, proporcional, bien, eh, o un PLC, por ejemplo, que pueda hacer esas funcionalidades. Bien, y después alguna forma de regular la temperatura interna, bien, va a ser de regular la fuente de calor, bien, el amperaje que va a pasar por el elemento eléctrico o la cantidad de gas que va a pasar por a los quemadores, bien. Hasta ahí vamos bien, ¿me siguen o no me siguen? ¿Se perdieron en algún lugar? Sí, sí. Ok, entonces, a lo que iba. El control on-off lo que va a hacer es, cuando llega a cierta temperatura, nosotros decimos 20 grados, bien, el horno va a calentar, va a calentar, va a calentar, va a calentar, va a pasar por los 20, bien, y después se va a apagar la fuente de temperatura. Pero la fuente de temperatura, bien, si bien está apagada, va a seguir emitiendo por un tiempito más calor, se va a regular a una temperatura un poco más alta. Bien, esto se los puedo dibujar. Bien, un segundo. ¿Ven acá? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, sí. Bien, entonces, para que ustedes lo vean un poco más gráfico. Bien, vamos a tener una gráfica en el cual en uno vamos a tener el tiempo, y en el otro vamos a tener la temperatura. Bien, en el otro vamos a tener la temperatura. Bien. Entonces, nosotros queremos setearle bien a nuestro horno una temperatura específica, bien, de 300 grados. Bien, estoy inventando un número. 300 grados. Mi horno aparte, desde el instante cero, va a partir con temperatura cero, bien, a la temperatura ambiente que esté. Entonces, el control on-off lo que va a ir haciendo es esto, va a encender el elemento que emite calor, bien, y va a funcionar, se va a prender, va a seguir subiendo la temperatura con el tiempo, bien, casi recto todo esto, va a ir subiendo la temperatura, y cuando pasa por este punto, el de 300, bien, se va a apagar, bien, ni bien pase, se va a apagar, entonces se va a apagar y va a empezar a bajar la temperatura, bien, todo esto yo se lo dibujo como una línea porque
el horno sigue ganando un poquito de temperatura y después empieza a perder temperatura. Entonces va a bajar. Cuando pasa por de vuelta por el punto de los 300 grados, vuelve a activarlo, bien, sigue bajando un poco más, vuelve a activarlo y va a ir subiendo, bien. Y así se va a mantener siempre encendiéndose y apagándose hasta el infinito y lo infinito, bien. Entonces, nunca va a estar en 300 grados. Puede estar en, qué sé yo, 330, bien, acá 30 más, y acá puede ser menos 30, bien, 270. Bien, entonces hay un salto de temperaturas importantes que capaz que nosotros necesitamos un ajuste de temperatura preciso. Bien, hasta acá bien. ¿Cómo funcionaría el on-off? O sea, viene, parte desde cero, se pasa de los 300 grados, se desactiva, bien, y después espera que se enfríe. Eso puede tardar un montón de tiempo o poquito tiempo, esto va a depender del tamaño del horno. No es lo mismo un horno chiquitito que un horno gigantesco, bien, y que lo que nosotros Y del hermetismo también. ¿Cómo? Y el hermetismo también que tenga el horno. El hermetismo que tenga el horno, la aislación térmica que tenga el horno, bien, y distintos factores más. Pero tampoco es lo mismo que ser un horno chiquitito, bien, que la temperatura va a subir y bajar rápidamente, que ser un horno grande, bien, que capaz que es un horno de 5, 6, 7 metros cúbicos o más, que para que se enfríe el horno va a estar un buen tiempito, y también para calentarse va a estar un buen tiempito. Bien, entonces, a eso es lo que voy, a lo que apunto. Entonces, acá hay un concepto que se llama inercia térmica. Bien, la inercia térmica es cuando vos dejas de emitir calor a un sistema, bien, a un horno, el horno va a seguir subiendo de temperatura, por más que vos no le estés aplicando calor. Pero es que es calor que quedó residual, bien, y se va mezclando con la temperatura que ya tiene interna. Entonces sube un poco más de temperatura. Esa es la inercia térmica. Tanto como para subir como para bajar la temperatura. Bien, va a pasar lo mismo. Entonces, el on-off va haciendo esto, va haciendo estos saltos alrededor de los 300 grados que uno le pone. Después vamos a tener otro. Bien, déjenme mostrarles. Sigue entrando gente. Después vamos a tener otro, que se llama control de temperatura proporcional. Bien, el control de temperatura proporcional, bien, sí utiliza, digamos, utiliza mucho mejor los sensores, bien, porque siempre se va a estar comparando, bien, lo que está midiendo con lo que yo quiero llegar, bien. Entonces, cada vez que me voy acercando más a esa temperatura, bien, a los 300 grados, bien, cada vez empieza a aplicar menos cantidad de calor, bien, por ende si hay menos cantidad de calor va a prender y apagar, bien, el calefactor, bien, la fuente de calor, hasta llegar a esos 300 grados, bien. Lo que le va a pasar al sistema proporcional es que nunca se pasa de los 300 grados, siempre anda por debajo de la temperatura que nosotros le dijimos, bien. Paso a diagramar, bien. Entonces, nueva hoja, bien, tenemos de vuelta el mismo gráfico, bien, tenemos los 300 grados, bien, ponemos temperatura, tiempo, bien, y acá le habíamos puesto unos lindos 300 grados Celsius, bien. °C. Bien. Entonces, 300 grados Celsius. Entonces, vamos a tener nuestro sistema ahora que es el proporcional, ¿bien? El proporcional lo que va a ir haciendo es, cuando detecta que
el horno está por debajo de esa temperatura, va a activar el sistema de calefacción, bien, la resistencia al gas, y va subiendo la temperatura, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, cuando empieza a ver que está por llegar, evita, tiene internamente ese concepto de la inercia térmica, entonces lo que va a hacer es ir regulando el encendido y el apagado, o va a regular el caudal de gas que le va a pasar, entonces para que nunca se pase, bien, nunca se va a pasar, pero va a llegar, va a llegar, va a llegar, y después va a quedar, y va a quedar lo más, va a empezar a prender y apagar lo suficiente, bien, como para llegar muy cerquita de los 300 grados, pero nunca llega a los 300 grados, bien, le cuesta mucho sobrepasar eso, puede para llegar a los 300 grados tiene que sobrepasar esto. Bien, entonces el sistema este es, vos le decís 300 grados y te va a llegar a 297 como máximo, capaz. Bien, No, depende pero del hay horno. algunos que se pasan un poco, pero entran en enfriamiento. Tienen enfriamiento y calentamiento. Claro, a ver, Eh, ese sería como el anterior, control on-off. Bien, se pasan y esperan que se enfríen. Bien. no, tiene, o sea, son proporcional, pero tienen enfriamiento también. Y mantienen los 300 grados, ponerle más menos uno. Bueno, ese es el siguiente que iba a explicar. Ah, está bien. No, no, Bien. porque yo El pensé que proporcional tiene este este problema. proporcional es con enfriamiento y con calentamiento. Claro, no, no, no. Ese es el siguiente, ese es el PID. Ah, Bien. está bien, El que tenemos adelante. nosotros es el proporcional. El sistema proporcional lo que tiene es, se acerca mucho al valor que yo le seteo, bien, pero nunca lo va a pasar o va a estar en ese valor. ¿Por qué? Porque llega muy cerquita y dice, estoy por llegar, 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 y se corta. No, está bien, yo confundí el proporcional con el proporcional PID, que es, El no PID, sabía que ahora había, les o no explico. sabía que había uno en el medio, pensé que había on-off y proporcional con PID y Sí, enfriamiento. eso lo vamos a ver en la última unidad, bien, lo que No, se está llama bien, no sabía que había proporcional, uno en el medio, por eso, integral y disculpa. derivativo. Yo les voy a explicar hoy el concepto del PID en líneas generales, pero es exactamente eso lo que vos me estás diciendo. Este es proporcional, sistema proporcional. Proporcional. O sea, ese es solamente calentamiento, digo. Claro, es parecido, o sea, al on-off, porque vos lo prendés, pero después te lo va apagando y te lo prende de vuelta, pero nunca llega a la temperatura que vos le seteás, ¿bien? Onda, sí Ok, podés llegar haciendo un truquito, ¿bien? Yo le seteo la temperatura más alta y si yo ya sé cuánto es, ahí lo podés compensar, bien, un poco. Pero hasta ahí. Es que nunca va a llegar a la temperatura que vos le indicaste, ¿bien? Porque para llegar tiene que ser cero esta diferencia y el sistema proporcional no te permite que la diferencia sea cero, ¿bien? Tiene que ser cero o negativo. Negativo significaría que te pasas de temperatura, ¿bien? Entonces ese es el inconveniente. O sea, te va a llegar a 290, 295, 297, pero no te va a llegar a los 300. Le va a quedar ahí. Le va a faltar siempre un 5 para el peso, el proporcional. Pero es ok. bueno el sistema proporcional. Bien, no es malo, se utiliza también. Después vamos a tener el siguiente. Bien. Eh, Vamos a tener el siguiente que es el tipo PID. Bien, el PID, bien, en líneas generales, bien, volvemos a dibujar nuestro pequeño diagramita, bien, del horno. Entonces, vamos a decirle que de vuelta está en 300 grados, bien, esto puedo volver para atrás. O puedo hacer una línea recta. Bueno, vamos, si lo podemos hacer bien, lo vamos a hacer bien. Bien, mucho mejor. ¿Por qué no lo hice antes? Tiempo, tiempo, temperatura.
tiempo, temperatura. Acá le dijimos, ¿cuánto le habíamos dicho? 300, 300. 300 grados Celsius, buenísimo. Que decimos que llega. Entonces, el proporcional, bien, P y D significa esto. P y D, bien. Ahora vamos a ponerlo un poquito más interesante. Bien, significa que es un control proporcional. Proporcional. Integral y derivativo. Bien, entonces, lo que va a hacer esto es, el sistema proporcional me va a otorgar esta ventaja de que, muy similar al otro, mientras me estoy llegando, bien, va parando antes. Bien, el derivativo lo que hace es verificar bien los estados anteriores de cómo venía el sistema, si venía subiendo o venía bajando la temperatura, o sea, si va a verificar si la temperatura va subiendo en el tiempo, bien, va a haber de frenarlo, bien, y si venía bajando la temperatura, bien, se había pasado, va a haber de subir la temperatura, bien, entonces lo va a encender o lo va a apagar, pero siempre tiene en cuenta de cómo venía el sistema antes, si venía calentándose o venía enfriándose. Bien, que el proporcional no tiene esa ventaja, siempre dice, che, yo tengo que llegar a los 300 grados. Bien, no me importa si venía bajando de temperatura o si venía subiendo, siempre tengo que mantenerlo ahí, lo más cerquita que pueda. El derivativo me va a permitir acercarme mucho más. Bien. El integral lo que va a ir viendo es esto, la combinación de las dos cosas, ¿bien? O sea, de que sea proporcional, que la diferencia esta sea lo más chiquitita posible, que cómo venía el sistema desde antes, ¿bien? O sea, si venía calentándose o enfriándose, iba a tener un par de cositas más extras, ¿bien? Que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, teníamos acá. Entonces lo que va a hacer el sistema, bien, PID, va a venir y va a hacer una gráfica muy parecida a esta. Viene, se va a pasar un poco, bien, un poquito, capaz que un poquito mucho, y después se va a ir enfriando y se va a ir manteniendo lo máximo que pueda cerquita de la temperatura de los 300 grados, bien. Entonces, lo que va a hacer es esto, va a ir calentando, bien, va a ir calentando, 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 bien, y después quizás se pasa o puede llegar bastante, o sea, puede tener, le hago así, dos curvas, bien, depende cómo se vaya seteando las valores del PID, va a tener varias curvas, pero formas. La curva siempre es la misma, bien, pero depende cómo estén tuneados estos tres valores, vamos a ver cómo reacciona el sistema, bien. Entonces, se puede pasar un poco, bien, de 300 grados, puede ser 305, 310 grados, bien, y después va a empezar a enfriar el horno. Capaz que lo enfría más rápido o deja que se enfríe por sí solo, bien, si tiene un sistema de enfriamiento va a activar el sistema de enfriamiento. Si no tiene sistema de enfriamiento, y bueno, va a dejar que se vaya enfriando solito el sistema. Entonces, lo va a iniciar, bien, se va a pasar y después va a tratar de frenarlo y después va a empezar ajustándose lo máximo que pueda y siempre va a estar ahí en 301, 302, 298, 299, bien, lo más cerquita posible, capaz que depende cómo esté seteado y lo que me permita controlar el sistema, bien. Los proporcionales de interés derivativos sí son los mejores, ¿por qué? Porque se acercan al valor que yo se acercan lo máximo posible al valor que yo le indiqué. Bien, puede ser 300, puede ser 500 grados, lo que sea.
con un pequeño margen de error. Bien, siempre va a estar entre eso, el 1%, el 2%, 3%, no más de eso. Capaz que 5%, no más de eso. Depende de la calidad de los componentes, de calidad de las cosas. Bien, ¿dudas? ¿Consultas hasta acá? No, No, ¿No? profe, Sí, ante un imponderable, ¿cuál de todos reacciona más rápido? el PID. Bien. Porque el PID lo que va a permitir, depende de la velocidad como se te des el PID. Puede ser el proporcional, bien, o puede ser el PID. Lo que va a tener en cuenta, que me olvidé de mencionar, es que el PID es que va a tener en cuenta si hay alguna perturbación en el sistema, bien, si, no sé, abrís la puerta o hay algún fallo, bien, de, no sé, la hermeticidad del horno, bien, va a contemplar eso y va a compensar esos errores, bien. El, el proporcional no tanto, bien, te va a compensar alguna que otra cosita, pero no, no tanto. O sea, el PID lo que te puede hacer es, le va a dar más mecha, por así decirlo, al horno, si es más, no sé, si es un horno eléctrico, le va a empezar a pasar más corriente a la fuente de calor, bien, a la resistencia, o menos cantidad de corriente. Entonces te lo va a ir ajustando lo máximo que puede. Entonces, si hay un inconveniente, no sé, si abre la puerta, el PID se va a dar cuenta, bien, que hay una caída de temperatura demasiado abrupta, bien, porque va analizando qué es lo que venía, o sea, si venía que estaba todo bien y ve que la temperatura baja de golpe, bien, baja muy rápido, capaz que ese que baja muy rápido son 5 grados, bien, pero 5 grados en 2 segundos, para el horno es un montón, bien, depende de qué tipo de horno y demás. Entonces, el PID se va a dar cuenta que está bajando demasiado rápido y va a tratar de compensar eso. Entonces va a tratar de llegar a pasarse de temperatura a lo sumo para poder compensar y estar ahí de vuelta en los 300 grados. Cuando se cierra la puerta va a decir, che, estoy metiéndole demasiado calor que necesito, empiezo a subir la temperatura y después ahí va a activar, va a enfriar o va a dejar de calentar. Bien. Pero la respuesta del PID siempre va a ser un poquito más rápida y más precisa que la del proporcional o que la del on-off. Bien, la del on-off es o prendes al máximo o lo apagás, no hay otra. O sea, o vas con todo o no vas. Entonces, lo que te va a pasar es que si bien responde rápido, bien, vas a tener saltos de temperatura muy grandes. Bien, vas a saltar de qué sé yo, de a 20, 30 grados. En 300 grados ir a 320, 330 o pasar a 270 o 280 y no está bueno. No está bueno. Depende de lo que vos necesites. El horno de una casa de familiar que salte 20 grados no va a pasar nada. Un horno que tiene que hacer un tratamiento térmico de alguna pieza metálica, y sí, te voy a decir que sí. Bien. Pero sí, también va a depender del tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta va a estar dado de acuerdo a lo siguiente. La capacidad de calor que pueda generar la fuente de calor. Bien. Y, digamos, el tamaño del horno. Bien, porque si yo tengo, es como, no sé, así como decirte, no es lo mismo ponerle un motor de Ferrari a un fitito, bien, que vas a poder acelerar al mango, lo vas a destrozar, pero podés acelerar al mango, porque el fitito no pesa nada, o ponerle un motor a un camión, ponerle un motor de fitito, bien. El sistema PD va a tratar de hacer lo posible, pero si no le da, no le da, bien, porque tiene que estar relacionado a la potencia de tu fuente de calor con el horno en sí mismo, el tamaño, volumen, dimensiones y demás. Bien. ¿Te respondo la pregunta o no? Sí, sí, Bien, sí, perfecto. bien. Va a ser muy dependiente. O sea, esto es la generalidad, lo que les estoy explicando. O sea, después va a cambiar mucho de acuerdo a lo que ustedes tengan que hacer con el proceso. Yo les puedo dar una receta, pero después eso va a ser mucho de cuestión de lógica, que lo van a tener que aplicar ustedes en el campo, ¿bien? Si yo te digo,
quiero calentar con una vela, literalmente con una vela, un horno que tiene 20 metros cúbicos, bien, para calentar y vas a estar un buen tiempo. No te digo que no vas a llegar, pero vas a estar un buen tiempo. Ahora, si yo a un horno hogareño yo le pongo un mechero para mandarle, no sé, 3 litros por minuto de gas, bien, o sea, terrible mechero, es un lanzallamas básicamente, a un horno chiquitito, y en cuanto llego a los 600 grados, y en 3 segundos, papá, lo prendiste y ya está el rojo vivo la- el hornito chiquitito, bien. Va a depender mucho de las condiciones, bien. Y lo que tengamos disponible. El PID va a tratar de hacer lo posible, bien, pero si los otros componentes del sistema no van a actuar bien, o sea que el horno no esté bien, me sale refrigerado, no, que esté bien aislado térmicamente, que las junturas estén todo bien, bien, que el mechero sea bastante proporcional a lo que yo quiero calentar, bien, que no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeño, que esté dentro de un rango que sea considerado, bien, que, que la masa del horno, lo que vamos a poner, bien, que acá tiene que ver mucho también, es que la masa del horno, si tarda mucho en absorber temperatura, bien, no es lo mismo calentar cerámica, bien, que calentar arandelas de chapa, bien. Las arandelas de chapa las vas a calentar muy rápido, pero también se van a enfriar muy rápido. La cerámica va a tardar mucho tiempo en calentarse, pero también va a retener el calor de una buena manera, entonces va a tardar mucho tiempo en enfriarse. Tenemos que visualizar esas cosas, bien, tener en cuenta y embebernos bastante bien dentro del proceso de lo que queremos hacer. Bien. Nosotros podemos poner cualquiera de los tres. Bien, si queremos poner para un horno industrial un control on-off y no me importa, haz lo que vos quieras, es tu plata. Ahora, si querés un poco más de precisión y control en la temperatura, y te diría, bueno, probá con un proporcional, si no te sirve, anda un PID, bien. Pero bueno, esas van a ser las cuestiones que ustedes van a tener que analizar. ¿Hasta acá bien? ¿Dudas, consultas? Pregúntenme. No, todo bien. ¿Seguro? Sí, sí, todo bien. Ok. Sí, profe. Ok. Igual está el tema de, por ejemplo, controles proporcionales, bien, controles proporcionales e integrantes o proporcionales y derivativos y PID, lo vamos a ver más en detalle, bien, yo les voy a explicar cómo funciona cada uno y vamos a volver a este mismo ejemplo del horno, bien, porque es como el horno es lo más sencillo, bien, es un elemento que se utiliza siempre, bien, el ejemplo del horno, porque es como lo bastante completito y es bastante visual. Bien, entonces, después van a tener acá las distintas cosas de las diapositivas. Bien, y ahora vamos a ver un poco de otros sistemas, que son los del sistema de control de nivel de tanque. El proceso es exactamente lo mismo, nada más lo que va a cambiar es que en uno yo controlaba temperatura y ahora lo que yo voy a controlar es fluidos, bien, un nivel de agua. Entonces, me salteo estas diapositivas porque es para que lo lean ustedes, bien, pero vamos a tener un tanque de fluido, bien, un sistema de medición, un controlador y una bomba, bien. Una bomba o una válvula puede ser, depende de lo que nosotros querramos. Entonces, yo le puse acá el grafiquito de un sistema, bien, y el grafiquito del sistema en la parte de teoría de control, bien. Entonces, vamos a tener, esperen que carguen. Nuestro sistema, nuestra planta va a ser el tanque, bien, en este caso, bien, vamos a tener una forma de medir el nivel máximo y mínimo de agua. Estas son dos boyas, bien. En la realidad podemos utilizar sistemas para medir la presión, bien, de la columna de agua, bien, podemos tener sensores ultrasónicos, podemos tener sensores ópticos, podemos tener sensores capacitivos para medir el nivel y la altura del nivel del agua, bien, y demás cosas, bien, hay variedad. Después vamos a tener una válvula solenoide o puede ser un motor
que lo que va a hacer es abrirme una llave de paso o bombear agua hacia el tanque para ir llenándolo, bien, y después, no por mucho y menos importante, una salida, bien. Esta salida puede estar controlada por un solenoide o directamente es una salida libre y que vaya cayendo el agua de forma constante. Bien, entonces bueno, nosotros vamos a tener los valores de referencia. El valor de referencia va a ser el nivel máximo y el nivel mínimo. Bien, a dónde queremos llegar. Siempre queremos llegar al nivel máximo con un tanque, algo sencillo. El controlador, bien, el controlador lo que va a hacer es el dispositivo electrónico que va a recibir la señal de nuestras boyas o de nuestros sensores de nivel de agua, bien, y le va a dar la orden a la válvula solenoide o a un motor para que se encienda o se apague. Bien, el sistema, como ya dijimos, es todo esto, bien, es el tanque en sí mismo, y el sensor va a ser las bollitas, que es lo que van a proporcionar un lazo cerrado a todo este sistema. Bien, entonces lo que nosotros queremos hacer es, bueno, yo quiero mantener siempre a dicho nivel, bien, yo le pongo acá la boya a un punto intermedio, regulo la boya donde quiero, bien, lo hago algo sencillo. Entonces, solo el sistema va a parar cuando llega a la boya. Bien, no quiero que se pase de la boya. Entonces, lo que puedo hacer acá es un sistema on-off que yo voy regulando bien, que llenás, hasta que la boya ya te indica que llenó, bien, y te vas a llenar un toquecito más, bien, no va a pasar nada. Y ese sería un control on-off, bien, porque vos vas a llenar siempre al máximo. Cuando llenaste, listo. Cuando se vació un poco y ya te bajó la boya, lo vuelvo a llenar y lo mantengo siempre lo que puedo a tope. Bien. Después podemos tener un sistema también PID, bien, se lo explico así, que va a tratar de hacer lo mismo, bien, va a tratar de llegar y va a detectar cuando está por llegar a la boya, bien. Acá ya no sería una boya, lo que necesitaría medir es la altura del nivel de agua con precisión, con algún sensor, no sé, algún presostato o con algún sensor ultrasónico, bien, u óptico para poder medir la columna de agua que tengo. Entonces, va a decir, ya el control, estoy llegando a la altura nivel de agua que necesito. Entonces, le voy bajando la potencia a la bomba o voy entrecerrando el solenoide hasta llegar al punto que yo quiero. Ni bien cuando baja yo vuelvo a abrir un poquitito y así sucesivamente. Se va a mantener en ese caso. Bien. En el on-off, bien, dale, vos llenás hasta el máximo, llega todo lo que puedas, si te pasas no va a pasar nada y después apagate. Bien. ¿Se entiende con el tema de nivel de agua? ¿Se dan cuenta de algo? Quiero que me lo digan ustedes. ¿De qué se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta de alguna relación entre el horno y el nivel de agua? Sí, que podés regular tanto lo que vos querías. O sea, vos querés el nivel de temperatura o nivel de fluido, lo regulás con un controlador. Claro, bien. Pero que Sí, ¿se dieron cuenta más? Se los voy preguntando. que los dos tienen un máximo y un mínimo. Bien. ¿Y qué más? Que usa el mismo sistema on-off o... Sí, que son lo mismo. O sea, es lo mismo, Sí, digamos. Al equipo no le importa si medís agua o si medís calor. Claro, o sea, el proceso va a ser lo mismo. Las técnicas que vamos a utilizar son las mismas. Bien. sí, el sistema lo que te mide es un parámetro que vos le ponés, no le importa si es calor, agua, aceite. Bien, bien, presión o lo que sea. O sea, Claro. las herramientas que vamos a ver al final de la materia son todas las mismas. En algunos sistemas lo vamos a poder aplicar, en otros no. Bien, pero digamos, las soluciones son todas las mismas. Bien, es lo mismo. Yo le puedo poner un control de PID y che, lo mismo temperatura que nivel de agua. Bien, te lo va a controlar igual. Si sabes cómo tocar las cosas, te va a permitir hacer esto. Pero en síntesis son lo mismo.
Son muy parecidos salvando algunas distancias, bien, grandes capaz que... O sea que hay sistemas que se pueden programar para varios usos, tanto como líquido, como temperatura, depende de la programación que uno le ponga. Claro, hay varias aplicaciones. Pero el control en sí mismo, el PID, va a ser lo mismo, por ejemplo. Sé que, digamos, te venden PID genérico, che, ¿qué es lo que querés? Y le vas cambiando la forma de la entrada, te dice, entrada, vos vas a entrar de acá a acá con este valor y ya está, ¿viste? Entonces capaz que entras con un 420, un sensor 420, y le da igual el sensor 420, si vos medís presión, temperatura, humedad, lo que vos quieras, te va a marcar de 4 a 20 miliamperes y con esa referencia te va a ir diciendo está vacío, está lleno, llegó la temperatura, no llega la temperatura, bien. El on-off se puede variar la tecla, digamos. Uno va a Claro, hacer el on-off es el metálico más y el sencillo, otro. pero sí, si vos no necesitas tanta precisión, por ejemplo, en un tanque, que te suba 30 centímetros de agua más o te quede 30 centímetros de agua más abajo, no te importa, sí, dale que va, un metro de agua, un metro más, un metro menos. Bien, ahora, si vos necesitas utilizar, no sé, para un proceso químico cierta cantidad de líquido específico que esté en el tanque siempre, y sí, ahí tenés que empezar a poner sistemas más caritos, bien, más caros o más precisos por esto mismo. Porque yo quiero que esté, no sé, el tanque siempre tiene que tener 300 litros, por así decirlo, y no importa cuánto yo le saque de agua, de líquido, siempre tiene que estar a 300. Entonces vas a tener que dimensionar una bomba que te permita llenarlo, vas a tener que dimensionar válvulas que te permitan controlar esto, bien, sensores que te permitan medir con buena precisión para que el tanque siempre esté en 300 litros y demás. Bien, complejizarlo lo puedes complejizar, pero bueno, depende la aplicación de uso que vos tengas, bien, o sea, a eso es lo que quiero que lleguemos en esta clase. Es como que es todo lo mismo, por así decirlo, va a cambiar los sensores y capaz que el controlador que vamos a usar y los accionadores, pero en síntesis estamos abarcando casi los mismos problemas siempre. ¿Bien? ¿Se comprende o no? Sí, sí. Bien. Bueno, bueno, esto es por lo de la clase de hoy, pero bueno, la próxima vamos a ver sistemas lineales, bien, y rotativos, que ahí vamos a utilizar otros sistemas, bien, pero bueno, va a estar vinculado con esto también PID y demás cosas, bien. No tenemos sistemas on-off en eso, pero bueno. Bueno, eso sería por lo de la clase de hoy. Bien, denme un segundo. Les aclaro, bien. Ustedes ya tienen grupos formados, bien. Les mandaré en las semanas si me dicen de ir a una clase presencial, bien, que sería un día lunes, bien, capaz que en un horario más extendido de lo que tenemos nosotros, y sería para las últimas clases. La idea sería la última semana y yo les abro el parcial 2 días, por así decirlo, cuestión que ustedes tienen como para realizarlo durante todo el día, no van a tener problemas con los distintos horarios laborales. Bien, entiendo eso. ¿Cómo se dice? Y el último día o el anteúltima clase nos juntaríamos en alguna de las aulas de la Bridgeton o, en el peor caso, en la facultad. Si me dicen en la facultad, capaz que hacemos digamos, la exposición de forma virtual y ya está, no va a haber drama. Las consignas que eso se los voy a cargar esta semanita y se los voy a cargar ahora cuando terminemos, serían de su grupo, bien, elijan algún proceso de la planta que ustedes, donde ustedes trabajan, bien, si cada uno en el grupo hay alguien que está en producción o mantenimiento, elijan uno, no sé, yo quiero hacer la máquina tal, y me van a explicar el proceso, bien, el proceso, bien, yo se los voy a decir, o sea, les voy a decir qué es lo que me tienen que explicar, bueno, van a ser los distintos sensores, bien, en síntesis, ¿qué es lo que se logra con el proceso en sí mismo? No sé, entra el neumático y nosotros le
ponemos la banda de rodamiento o hacemos el revulcanizado o demás. Qué sensores utiliza, qué controladores utiliza, y hasta ahí sería, nada más de otro mundo. Sería esto, que cuestiones que vimos en la materia, es utilizar un poquitito qué es lo que estuvimos viendo en la materia y cómo lo aplican ustedes. Bien. No sé qué les parece la idea, cuéntenme ustedes. Esto ya quedó grabado, así que